¿Qué tal? Adolfo Garcés, doctor en Ciencia Política. Un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Docente, ¿Cómo andan? investigador. Y bueno, ya ha visitado este estudio en otras oportunidades. Gracias por la paciencia. Vamos a estar hablando de descentralización. Una palabra que supo ser como un objetivo y supo ser hasta revolucionaria en algún momento y no muy lejano. Y después quedó como ahí. No sé con qué herramientas en realidad se han contado y se cuenta hoy para hablar de una verdadera descentralización que supone, obviamente, las autonomías del caso, visualizar claramente los desafíos que eso significa. ¿Qué opina usted? Sí. Estamos hablando de gobiernos departamentales, perdón, no sé si lo aclaré. Claro, y yo aclaro también por las dudas que yo no soy un experto en el tema, sino en realidad soy coordinador con mi colega Fernanda Boidi de un proyecto que se llama La Máquina de Aprender, que cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, destinado a discutir, entre otros temas, descentralización, gobiernos departamentales, gobiernos locales, que es uno de los 5 temas que hemos propuesto, en los que hemos propuesto profundizar. El año pasado hicimos un foro sobre asesoría parlamentaria, otro sobre redes sociales, sobre cómo usamos en la polis uruguaya las redes sociales. Bastante mal. Sí. Ni diga. Claro, sobre participación política de la mujer, lo hicimos hace un mes atrás. Sobre gobiernos departamentales, descentralización, y el último va a ser, ya paso el aviso, sobre un tema poco polémico, que es el asunto del mecanismo de urgente consideración. Bueno, si lo hubiera hecho antes iba a ser muy polémico. No sobre, no sobre el contenido de la ley de urgencia, sino sobre la forma. Sobre el famoso inciso 7º del artículo 168 de la Constitución. Si está bien, si está mal, si nos tenemos que acostumbrar a usarlo. Descentralización. En ese contexto... Sí. Vamos a dedicarnos hoy, si no nos da el tiempo para nada, en ese punto concreto. Y porque además estamos en un contexto en el que la salida de la crisis económica, coletazo de la pandemia, de la cuestión global, la guerra y demás, bueno, puede ser una gran oportunidad para una reflexión sobre estas herramientas como es la descentralización, porque cada realidad departamental hoy tiene recursos, desafíos y bemoles muy diferentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Digamos que hemos sido muy buenos en muchas cosas en Uruguay, en lo que tiene que ver con la política. Quizás no hemos sido muy buenos en la descentralización. La descentralización ha costado muchos años. Un país centralista. En la escuela nos hablaban de la macrocefalia, todo concentrado en Montevideo, ¿no? Bueno, con la reforma del 97 hubo, ¿no?, alguna avanzada hacia la descentralización. Con la ley del 2009, que crea los municipios, las alcaldías, macanudo, otro paso, la creación del tercer nivel de gobierno. No todo el mundo sabe ni siquiera el nombre de sus alcaldes, ¿eh? Para eso también hay que decirlo, o sea que ni siquiera hizo carne mucho en el ciudadano, esa posibilidad. Pero para... ¿Perdón? En el interior se sabe un poco más. Se sabe un poco más. La paradoja es esta: 70% de la gente, de nosotros, los vecinos y las vecinas, tenemos municipios. 70%. Ahora, claro, 70% del territorio no tiene. No, claro. Porque, claro, la mayoría de los municipios están en Montevideo, en Canelones, en la zona... Hay una parte importante del territorio del interior del país que no tiene municipios. En todo caso, para tirar un titular, y eso es lo que nos importa a nosotros discutir desde este proyecto, La Máquina de Aprender, sería lo siguiente. Esta es una democracia que en general es muy buena, no hay dos opiniones, cualquier índice de democracia dice los uruguayos tienen una buena democracia, pero la pregunta que queremos formular y queremos discutir con colegas, con politólogos, pero también con intendentes, es, bueno, pero ¿y a nivel departamental y local? ¿Qué tenemos para decir de nuestras prácticas y de nuestro diseño institucional, del diseño de nuestras instituciones? ¿Es tan buena la política a nivel departamental y local como la política a nivel nacional? Abro signo de interrogación y lo cierro. Y esa es la discusión. Bien, y esa es una pregunta como para arrancar, que me parece interesante. Valeria, ¿qué opinión tenés? Bueno, yo con respecto a la descentralización creo que el objetivo era uno y la realidad es otra. Hoy por hoy nosotros lo que vemos muchas veces es la competencia entre lo que compete a la intendencia, que depende de lo departamental, contra lo municipal.
sobre todo cuando se da esta lógica de partidos diferentes, alcalde de un partido, intendente del otro, y hay una competencia continua en cuanto a competencias, económica ni que hablar, porque hay una dependencia del presupuesto de la intendencia, digamos, y entonces ahí es donde ves el mayor problema en cuanto al avance de la descentralización. Los intendentes no quieren perder demasiado poder. Sí, en realidad poder que tiene que ver directamente con la gestión y el resumen de la gestión. Porque, a ver, lo que hace el alcalde lo resume el alcalde, lo que hace el intendente lo resume el intendente. Entonces, en un momento se abrió esa puerta a la descentralización hasta cierto punto. Entonces vos ves que Montevideo, por ejemplo, es el que está menos descentralizado. En el interior vos ves que los alcaldes, dentro de todo, tienen un poco más de responsabilidades. En Montevideo, por ejemplo... Perdón que te interrumpa. Sí. Quizás hay una contradicción entre la teoría y la práctica, porque en teoría Sí. todo el Debería de territorio ser igual. montevideano está descentralizado y municipalizado. Sí. En la práctica, ¿cuánto poder efectivo tienen los alcaldes y los municipios? Es que la Montevideo. realidad es que los funcionarios, por ejemplo, siguen siendo de circunscripción única. Por lo tanto, los funcionarios de toda la intendencia, trabajen en un municipio o en cualquier otra área de la intendencia, siguen dependiendo del intendente. Por lo tanto, no hay funcionarios del alcalde o funcionarios de los municipios. O sea que ahí ya lo que tiene que ver con trabajadores no hay descentralización. Somos todos de circunscripción única. Después lo que tiene que ver con qué se descentraliza y qué no. En Montevideo, por ejemplo, la recolección no se descentraliza. Sin embargo, desde los municipios hay una colaboración a lo que tiene que ver con esa limpieza centralizada. El saneamiento. ¿Qué se descentralizó del saneamiento? Se descentralizó la limpieza de las bocas de tormenta. O sea, lo mínimo en cuanto a un área que es de las más importantes de la intendencia. Y así puedo enumerar la cultura y las distintas responsabilidades que tiene la intendencia, que es el mínimo. En realidad lo que está descentralizado en sí es lo que estaba antes de que existieran los municipios, que son los centros comunales. Que lo que se hizo es, según la zona, cuántos centros comunales le corresponden a cada alcaldía, digamos, a cada municipio, y eso es lo que pasa en Montevideo. Sí, yo decía lo del interior, porque vos en el interior ves otras tareas que están descentralizadas. Tenés cementerios dependiendo del alcalde, por ejemplo, porque están dentro de su territorio. Acá es impensado que, por ejemplo, los cementerios estén descentralizados y que se encargue el alcalde de la zona. Bien, a ver, Garcés, esa suerte de definición o de jurisprudencias, ¿no? O de competencias dentro de las distintas líneas de descentralización. ¿Juega a favor? ¿Entorpece? Queda mucho por avanzar. Esa sería mi definición. Queda mucho por avanzar. El vínculo entre los intendentes y los gobiernos locales también depende mucho del talante del intendente, depende mucho del lugar, depende mucho de la cultura local, de si hay una cultura de participación, de si la gente reconoce o no reconoce a las autoridades locales, al alcalde, a los integrantes del municipio, en fin. Está la descentralización en el tercer nivel de gobierno. Yo no quiero decir que está en ciernes, pero está avanzando recién. La ley del 2009, la ley del 2009, o sea, tenemos un poco más de una década. Por eso es que hablamos de aprender. Hay que seguir aprendiendo a descentralizar mejor, hay que seguir aprendiendo a darle más poder a los gobiernos locales, hay que seguir aprendiendo a controlar mejor la gestión de los departamentos, la gestión de los gobiernos departamentales. Eso es algo que en lo personal me preocupa mucho. La falta de alternancia de poder, La falta de alternancia de partidos de poder, ¿no? En lo que son los gobiernos departamentales, porque se repite históricamente, ¿suma o resta? Siempre resta. Las mejores democracias, tendemos a pensar, quienes hacemos ciencia política, son las democracias donde hay alternancia. Y donde el gobierno puede perder la elección. Pero algunos pueden decir, bueno, pero la alternancia a la vez puede llegar a impedir una gestión de gobierno a largo plazo, con objetivos a largo plazo, y cambian las administraciones y no hay políticas nacionales. No sé, uno sabe que hay miradas que opinan de esa manera. Yo lo voy a decir desde el sentido común, Sí. escoba nueva barre bien, ¿no? Siempre la alternancia, a ver, Przeworski, para no decirlo del sentido común, Adam Przeworski, uno de los mejores politólogos del mundo, ¿no? Dice que solo hay democracia allí donde el partido que está en el gobierno pierde la elección. Y yo digo, es demasiado difícil, creo yo, que el intendente pierda la elección. Es demasiado difícil.
¿Y Es por qué demasiado habría que difícil. perderla si la población lo vuelve a votar? Bien. ¿Acaso no habla también de una forma de democracia, de que siga eligiendo el pueblo? Hay democracia. Nadie discute que hay democracia. El asunto es, los intendentes que gobiernan mejor son los que tienen la sensación de la amenaza, de que si no hacen un esfuerzo extraordinario pueden perder la elección. Y en general no pasa, las tasas de reelección son muy altas, los intendentes incluso tienen la práctica de cuando ya no pueden ser reelectos de ungir a alguien de su confianza, a alguien de su gabinete o al secretario de la intendencia, y luego no tienen ningún problema después en regresar, las mismas personas en regresar a ocupar el cargo. Esto no es una crítica a las personas. Yo tengo la mejor opinión de los intendentes. A muchos los conozco, a ¿Es otros una no. crítica a qué entonces? Al diseño institucional. Es decir, ¿desde dónde se desafía el poder de un intendente? ¿Desde qué institución? ¿Desde qué lugar? Laura Raffo en Montevideo está construyendo una usina de ideas, un centro de pensamiento, Sí, ¿no? sí. Un centro de estudios. Para desde el Sí, centro claro. de estudios tener un lugar desde donde tener voz. Porque si no, ¿de dónde tiene la oposición lugar para criticar la gestión del intendente de Montevideo? Un edil versus el intendente o la intendenta. David y Goliat. La asimetría es enorme. Y en el interior también pasa igual. El intendente tiene enorme poder, Debe ser peor. En serio. ¿no? Enorme poder de todo tipo. Entonces, para mí hay personas espléndidas, por algo construyen confianza con la gente. Pero ¿por qué no me mencionan las juntas departamentales? Porque de David y Goliat no, Porque la Junta... para algo está la Junta. Claro, ¿no? buenísima pregunta. Porque el partido del intendente tiene mayoría automática. Sí. Ese. Sí, Mayoría claro. automática. El partido del intendente automáticamente tiene mayoría en la Junta Departamental. Si Montesquieu estuviera vivo, se muere de vuelta, ¿no? Porque es una violación flagrante a un principio básico de la democracia de las repúblicas contemporáneas. Bueno, hay que discutir eso. Solo se ¿no? debate cuando se necesitan mayorías especiales, Claro. que fue lo que pasó en Montevideo. Cuando Canelones. necesitas de la oposición Para un fideicomiso, para por poder ejemplo. tomar una resolución. O cuando se te escapa un edil por alguna razón. También. te- En el se interior, escapa del rebaño un edil. claro. en el interior pasa muchísimo eso. ¿no? Bueno, O sea, por que eso, pero definición- Montesquieu, perdón que me, Dale. Sí, no, que por me favor. intervenga, pero Montesquieu debería observar también que en la Constitución de la República, en las normas, existe el mecanismo de contralor para que eso... Y cuando se necesitan determinadas cosas se requieran mayorías especiales. está O de sea, acuerdo. de alguna manera, Sí. la descentralización de las decisiones a determinado nivel llegan en el sentido de que existen los mecanismos que la habilitan. Tampoco, Pero la mayoría- yo creo que Montesquieu Sí, pero miraría con un La poco más de mayoría de la observación. Junta se Pero- obtiene sin tener el 50%. Bueno, no lo matarías de una. No, bueno. Pero- Bueno, Montesquieu estaría acá, Cose diría, Montesquieu estaría No, desesperada pero- pidiéndole pero a Montesquieu que intervenga. La diferencia es que hay departamentos en que con 38% de votos se puede ser intendente y tener la mayoría de la Junta. No, pero aparte, Sin ser la mayoría, o sea, cuando compiten dos candidatos, sí, el que gana termina siendo la mayoría y es lógico. Pero hay en otros casos no. Hay intendencias del interior que tradicionalmente los intendentes son como señores feudales, están Exacto. atornillados a la silla y no se van, y eso conspira. Más allá de lo que dijo de Montesquieu, yo creo que hay un problema adicional. Hay situaciones que tendrían que ser políticas de Estado y no del que ganó las elecciones. El tema son las autonomías. Porque, bueno, lo que pasa es que las autonomías Antes de fantásticas. llegar ahí te pregunto, cuando hay un gobierno central de una ideología puntual o de un partido político puntual, ¿qué pasa con la autonomía real Claro, pero, de bueno. cada departamento y entre los propios departamentos? Pero a ver, hay temas que no pueden ser del intendente de turno. El tema del saneamiento, el tema de la limpieza, el tema de la iluminación. Yo creo que eso tienen que ser políticas más lineamientos generales y no tanto departamentales, porque si no va a depender de qué intendente esté, qué juego le da esto y qué juego le da lo otro. ¿Querés agregar algo? Y después vamos con el invitado otra vez. No, porque yo quería agregar algo, pero preguntarle a Garcés. No, porque habría que definir bien y aclarar bien qué quiere decir descentralización, ¿no? Porque se pueden entender cosas distintas por descentralización. Si entendemos descentralización por construir una unidad nacional en torno a la toma de decisiones, digamos, ¿no? Que la toma de decisiones no sea centralista, que las intendencias tengan su poder de toma de decisiones, es decir, incluir las realidades departamentales en las decisiones nacionales, en las Y el grandes decisiones Congreso de nacionales. Intendentes ¿no? no tiene... Claro, pero
espacio para poder definir. No, por eso, pero ahí donde yo le quería preguntar. Si entendemos por descentralización eso, que puede ser que alguien que lo entienda distinto, pero para mí, por lo menos es lo que yo me imagino de descentralización, descentralizar es seguir creando capas en el Estado y decir, tenemos gobiernos departamentales, juntas departamentales, juntas locales, alcaldías, y seguimos descentralizando la toma de decisiones, pero cada vez se diluye más, porque al final... Sí, van a agregar un sheriff ahora. Pero termino, pero además el último tiene menos potencia, porque también tenemos diputados departamentales que fueron electos, ¿no? Podrían perfectamente también accionar. Hay que ver qué hacen los diputados locales por su departamento. ¿Es seguir creciendo en capas del Estado o es empoderar a los organismos que ya tenemos, capaz que hasta tener menos de los que tenemos, pero más poderosos? Descentralizar es darle más poder, en definitiva, a las vecinas y a los vecinos. Para mí es eso, ¿no? A la gente le cuesta demasiado sentir que incide. ¿Cuánta gente siente que es soberana, que tiene la coronita? La coronita. ¿Cuánta gente siente que manda? La democracia supuestamente es el gobierno de la gente. ¿Cuánta gente siente que manda? Bueno, una de las promesas de la centralización es esa, es que la gente sienta que en cosas que tienen que ver con su vida misma, con su vida cotidiana, puede decidir, que tiene un gobernante cerca, que tiene un alcalde cerca, que le puede resolver algunos problemas. O sea, es seguir creando capas. Mirá, ya hasta que nombres a Doña María gobernante. ¿Sabés qué? Mirá, yo no creo que haya que seguir... pero yo digo... Déjame decirlo de esta manera. Yo no creo que haya que seguir creando capas. Ya tenemos 3 niveles de gobierno. Lo que creemos, algunos, es que hay que rediscutir cómo funcionan esas capas. La primera capa de toda, el gobierno nacional, hay cosas que mejorar, pero básicamente estamos de acuerdo que la calidad de la democracia es más que aceptable. En el segundo y en el tercer nivel de gobierno, yo no digo crear un cuarto o un quinto, en lo que ya existe, ¿no puede funcionar un poco mejor? ¿No podemos modificar algunas instituciones? ¿No habrá que discutir si mayoría automática sí, mayoría automática no? ¿No habrá que pagarle a los ediles, Marguerite? Capaz que hay que pagarle a los ediles. Para que sean más profesionales, para que tengan más poder, para que se puedan dedicar a controlar mejor. Vamos a la conclusión, es empoderar más a los organismos que ya existen, es darles más poder, más cuota de poder, para descentralizar el poder. Voy a hacer una pregunta que pero no inventemos horroriza. más cosas, porque alcaldes, alcalditos, alcaldones... Voy a preguntar algo que tal vez horrorice, pero la realidad urbana, ¿no? El paisaje urbano, la densidad de población, la actividad económica e industrial de 19 departamentos para el tamaño de país que tenemos. ¿Hay que seguir ahí o hay que pensar en clave regional? Y de a uno... Es otra buena discusión. No, es que es así. No lo sé. Yo no. Pero yo agrego otra cosa, por ejemplo, hablando de las circunscripciones. Vos decís que no por hobby. Yo nací en el Reducto y hace 30 años que vivo en Palermo. Sin embargo, nunca cambié la credencial. Por lo tanto, si tuviera que votar, voto, ¿no? Claro. Y ahora quiero participar en la dinámica de Maldonado y debería cambiar la credencial para poder incidir sobre el municipio de Piriápolis, que quiero incidir sobre el municipio de Piriápolis. O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que se plantea como problema la forma en que en el Uruguay estamos inscriptos los ciudadanos para poder participar en esos niveles? ¿Cuánta gente del interior vive, o de Montevideo vive en el interior, o del interior vive en Montevideo? Y en realidad en su ese contacto con su jerarca tiene una traba, porque hasta ese punto de vista ni siquiera por la credencial actúa directamente en su departamento o en su municipio. Es un buen ejemplo. Pero va un punto antes. ¿Cuánto le interesa a la gente? Déjenlo contestar al invitado. No, me parece que es un buen punto. A ver, la verdad es que empecé diciendo que yo no soy un experto. Lo que sí... Hace más que nosotros sabe porque yo lo estudio. Pero no. En realidad lo que armamos es un ámbito de discusión. Eso es lo que estamos armando. Un ámbito de discusión sereno, profesional, buena onda. ¿No? ¿Está descentralizado el ámbito? El ámbito está descentralizado. ¿O son ustedes un grupito cerrado? Está buena la... ¿Se puede opinar de afuera? Claro que se puede, sí. Mirá, por ejemplo, este foro sobre el segundo y el tercer nivel de gobierno se hace en Florida, gracias a la generosidad
del intendente Guillermo López, que nos recibe allí, que es el presidente del Congreso de Intendentes. Y van a participar 6 intendentes y una exintendenta, Ana Olivera, ¿no? Entonces, ¿Y por la qué por idea ejemplo, es... no todos los intendentes? Pobrecitos, porque tienen mucho que hacer. Ya es un abuso juntar a personas tan ocupadas una tardecita a discutir. Esto va a ser este miércoles de 5 a 8 de la noche allá en Florida. Entonces, la discusión que sea lo más abierta posible. La gente va a poder participar por streaming, ¿no? La gente del pago puede ir, se anota. A la gente que le interese esto, entra a la página evoluciondemocrática.uy y ahí está toda la información del proyecto. La idea es que sea una discusión bien amplia, bien plural y serena. Llamamos a los intendentes no para interpelarlos. Nosotros no somos nadie para interpelar a nadie. Llamamos a los intendentes porque los intendentes conocen de esto y es una voz tan o más calificada que la voz de los profesionales, de los académicos. Lo que queremos escuchar a los intendentes es cómo ven ellos que se podrían mejorar las prácticas y las instituciones en el segundo y en el tercer nivel de gobierno para que la calidad de la democracia sea mejor. Eso es lo que esperamos. Nunca estamos planteando achicar nada, no. No, porque... Puede ser. Marguerite, bienvenida a la discusión. No sé, porque realmente a mí me parece que el exceso de democracia también es un problema. Y sí, suena feo. Pará que me voy a tirar el agua encima. Suena feo. Suena feo, pero el exceso de democracia nunca es un problema. Sí, el exceso de democracia sí es un problema. Dale, a ver. Yo creo que es un problema. A ver, ¿por qué? Y porque si vos abrís la opinión, terminás diluyendo la autoridad y diluyendo el mando y diluyendo las decisiones y terminás no tomando ninguna decisión. Pero... Vos si te ponés a abrir la discusión y la seguís abriendo y llegás al barrio y que discutan en el barrio, no vas a llegar a nada. Lo tenés claro que no vas a llegar a nada. Eso es lo que yo le llamo, que te podrá sonar feo, pero le llamo exceso de democracia. Bien, claro, no le digas exceso de democracia porque es espantoso. No, pero es para llamar un poco la atención. Pero te propongo... lo cual lo logré. Te propongo una metáfora, Marta, dame un segundo, una metáfora nueva que se me acaba de ocurrir, que es la de las perillas. ¿No? Sí. Eso tiene copyright. Hay una perilla que es la participación y otra perilla que es la decisión, ¿no? Hay un trade-off ahí. Bueno, ¿no? Pero bueno, se precisan las dos cosas. Es exceso de democracia. Bueno. Pero partís de una base Si abrís equivocada, demasiado Fernando. la perilla de la participación, te pasás de rosca. Fernando, partís de una base equivocada. ¿Cuánta gente en realidad se involucra con lo que sucede en su jurisdicción? Ya lo decía él hoy. Yo tengo la credencial allá, pero vivo acá. No sé por qué yo estoy equivocado y tú estás en lo cierto, No, pero bueno, no, seguí nomás, no te escucho. no, lo que te estoy diciendo es qué grado de certeza tenés que todas las personas que viven allí se van a involucrar en la decisión. Yo nunca dije. A ver, pará. Jamás dije que todas las personas... Está claro que no todas las personas se involucran porque por algo el Está porcentaje clarísimo. de votación de los alcaldes es mínimo. Pero yo no Entonces, dije- a yo ver, dije que hasta todas las ahora viene evolucionando, va aumentando, pero la realidad es que muchísima gente todavía no tiene la menor idea quiénes son Nada. los candidatos a alcalde, ni que hablar de los consejos, porque atrás del alcalde, a ver, en realidad el gobierno municipal implica un consejo, que son 5. ¿ah? Y generalmente, si ni siquiera conocemos al alcalde, ni que hablar a los otros 4. ¿Y sería necesario? ¿Eran necesarios entonces? La realidad es que esto tenía un objetivo, tiene un objetivo que yo, por lo menos lo que interpreto, es que los intendentes lo han frenado. Y ahí creo que es donde está el problema. La gente, el vecino, está de acuerdo con el gobierno de cercanía. ¿Por qué está de acuerdo con el gobierno de cercanía? Porque tiene la puerta de entrada de sus problemas y su planteo mucho más cerca. La tiene en el barrio, la tiene en la zona y no es el tengo que ir a la intendencia a plantear. Eso es lo bueno de la descentralización. Tengo un comunal acá, bien cerca de mi casa, me puedo acercar, el municipio. ¿Y por qué planteas es el lo gobierno de que cercanía. y por qué planteas que el intendente los corta o los Y porque para? la realidad es que presupuestalmente dependes del intendente, las decisiones realmente de peso las toma el intendente, no las toma el alcalde. El alcalde maneja un presupuesto mínimo y toma decisiones muy Acotadas. limitadas. Entonces, la realidad es que sigue concentrado el poder económico y de toma de decisiones en los intendentes, que tienen estas características que decía el invitado. La realidad es que vos, la mayoría de las intendencias, salvo algunas que generalmente están en competencia, puede ser Salto, puede ser Rocha, puede ser alguna otra, que tienen esa competencia muy cuerpo a cuerpo, todos sabemos, en Montevideo, ¿hay altas posibilidades de que haya una alternancia?
pregunto, en Durazno, ¿hay altas posibilidades que haya una alternancia? Bueno, hay departamentos que sabemos que es muy difícil que hayan alternancias y que vienen de muchísimos años de intendentes que están los periodos que pueden estar, preparan a otro, lo dejan, vuelven y así sucesivamente. Pero pará, Entonces, porque si, ya vos misma mencionaste Montevideo. Sí. Hasta desde el propio oficialismo se ha aceptado que en realidad nunca, desde hace mucho tiempo, dejó de ser un botín la intendencia. Y que en los hechos, recién en estas últimas elecciones, empezaron a apuntar hacia allí. Hoy más que nunca siendo gobierno central, ¿no? Digamos, pero no siempre es culpa del sistema, sino de las personas que no tienen interés en llegar a determinado espacio de poder. Está claro, hasta un partido que abandona la guerra en la chiquita. Hasta que en cierto momento se transforma en algo importante. Hasta que en cierto momento se transforma en algo importante. Entonces, creo que otro rol fundamental, que hoy lo nombramos al pasar, es el de la Junta. En realidad, las juntas departamentales, salvo alguna excepción en particular, el rol de los ediles es prácticamente inexistente. Si no conocen al alcalde, mucho menos conocen a los ediles. La población no sabe quién es edil, cuál es su rol. Está claro que ni siquiera es un trabajo, porque no es remunerado. Entonces lo hacen muchas veces cuando pueden, si pueden ir, combinado con su horario de trabajo. Entonces no hay una dedicación total a investigar, a profundizar en los temas, a preparar propuestas, salvo algunas excepciones. Y que en algunos casos tienen una visibilidad un poco mayor después de haber estado cuántos periodos en la Junta Departamental. En algunos casos, ¿no? Pasa en Montevideo con un par de ediles que tienen un rol, pero ¿cuántos años llevan en la Junta? Entonces, también el rol de la Junta Departamental hay que discutirlo. Bien. El poder de decisión. ¿Qué tanto le cuesta al intendente que salga lo que plantea? Edgardo. Nada. Bien. Entonces vamos a dejarle los últimos 4 minutos. ¿No le puedo hacer una pregunta? Ah, sí, perdón. ¿Pero qué sacaste ahí? No, Minguito. papeles. La agenda de Minguito. Minguito. No, una pregunta, no sé, pero es sobre lo que estábamos hablando, antes de la dilución de la toma de la difusión, la toma de decisiones. Hay un dicho que lo conocen todos que dice, si querés que algo no se resuelva, forma una comisión. Y si querés que no se resuelva nunca más, agrandá la comisión, hacela cada vez más grande, que cada vez se va a resolver menos. Pero esa misma línea de pensamiento Esa es la misma línea de pensamiento y ese es el, de tantos niveles de gobierno. Y ese es el temor de que se diluya la toma de decisiones. Digo, porque acá también es cierto que este país se construyó de espaldas al interior, básicamente. Puerto, Montevideo, vallismo, todo lo que quiera, voy a hablar de historia. Pero justamente es lo que hay, con lo que hay que lidiar y con lo que hay que pechar. Yo insisto, creo que sobra gente en la toma de decisiones y falta participación. Puede ser. La idea es discutir. La idea es discutir. Bien, pero tú en mismo, García, tenés que saber... En mi opinión personalísima, a nivel de los segundos niveles, del segundo nivel de gobierno, de los gobiernos departamentales, hay mucho para corregir, ¿no? La mayoría automática, aunque es cierto el matiz que vos pusiste, ¿no? Sigue siendo cierto que los intendentes tienen demasiado poder, que es muy difícil controlar lo que hacen, no porque sean corruptos, sino porque toda persona que tiene poder tiene que ser controlada. Está en la tapa del libro. Pero también tiene una lógica eso de que sea así. Bueno. Tiene una lógica, si no las cosas no se hacen. Sí. Por un lado está el ideal de la eficiencia, por otro lado está el ideal de la transparencia, y entonces hay que articularlos. Para mi gusto, está corrido. Demasiado poder y demasiada debilidad en los controles. ¿Cómo se puede mejorar los controles sin gastar un peso más? Sin gastar un peso más, ¿eh? Se puede mejorar los controles simplemente con la regla de terminar con la mayoría automática. Automáticamente le das más poder a la Junta Departamental. Si querés gastar un peso más, pagale a los ediles. Es más, no sé si gastás un peso más. Porque ya los ediles ya cobran partidas de esto y partidas de lo otro. Eso no te garantiza más controles. No, pero te le da más profesionalidad. Pero no garantiza más control. Bueno,
Yo creo Porque que después vienen las negociaciones, las cosas. Puede ser. Te compro el voto, te cambio esto por esto. Después viene lo otro. Puede ser. Tejimaneje Eso, político. eso es Baja la cortina. esa es la democracia. No, no. Si no, ¿qué concepto No, tenemos bueno, de esa es la democracia? mala democracia. Hay otra No, ¿por qué? democracia. Porque, Pero hay otra democracia. los países Perdóname, que- hay un tribunal de cuentas, hay un tribunal de hay un tribunal de lo contencioso, hay una ordenanza municipal. ¿Qué pasa? Te tienen observan el dinámica, gasto claro. y lo Y si no volvés hacen a No, bueno, hacer. pero eso y lo lo- reiterás. Y Y lo reiterás un Pero, gasto observado. pero Hoy perdóname, pasa pero eso es lo que hay que empoderar, no seguir creando cosas. Ok. Hay que darle Para poder que al no tribunal vuelva de a pasar cuentas. que Hay si que el dar- tribunal de cuentas observa, no se haga el gasto igual. No hay que- solo que no hay lo que poder- modifican, sino que lo repiten. hay que darle poder. Si lo que falta es control y la garantía es control, hay que darle poder quién controla? a los que controlan. Hay que darle poder a quién los que controla al controlan. intendente? Tribunal de cuentas, tribunal de lo contencioso. Y la Junta. controla- Y la Junta. Y la Junta. Y la Por eso. Junta, y bueno. y la Junta. de hecho tenemos otro natural problema es que la tiene la Junta. democracia La uruguaya. junta, vos una junta que no tenga mayoría, lo que podés hacer es trabarle todo sistemáticamente al intendente y que no avance un metro. Bien. Está bien. Señores, nos queda lo último. No sé si quiere agregar algo sobre esto que se armó al final, No. si no va una pregunta concreta. No, una pregunta. No, tranquila, dale. Bien, la pregunta concreta antes de cerrar es, yo sé que es una invitación a la discusión, a poner esto sobre la mesa. Sí, claro. Pero siempre en todo debate se supone que hay que hacer preguntas, están las preguntas que son clave, que van derecho al grano, Sí. ¿no? Y otras más colaterales, para sumar después. Pero hay algo que tiene que ir a lo estructural. Sí. ¿Usted percibe cuál debería ser, Garcés, la pregunta para hacerse que vaya a lo estructural? Sí. ¿Cuál? Sí, la pregunta es la del diseño institucional del segundo y del tercer nivel de gobierno. Es esa, no habrá que encontrar maneras de darle más poder al tercer nivel de gobierno, ¿no? Para que, entre otras cosas, para que la gente tenga interés en votar. La gente no tiene interés en votar porque en realidad lo que deciden los alcaldes y los municipios, los consejos municipales, no es muy relevante. Esa ¿ya? o... Y la otra cuestión tiene que ver con, bueno, tal como está armado el segundo nivel de gobierno, las intendencias, ¿estamos bien o podemos estar mejor? La pregunta de fondo es, No, porque tal vez ¿qué era podemos hacer empoderar para al mejorar? tercer nivel de gobierno o eliminarlo y empoderar al segundo. Bueno, en Tiemblan realidad, los alcaldes. en realidad creo que no sé si hay alguien que se esté planteando eliminar el tercer Bien. nivel de gobierno, salvo Marguerite. Bien, bien, bien. No, y el segundo también. Garcés, muchísimas gracias Pero por no, habernos acompañado. Pase es de eso. nuevo el aviso de cuándo es. También, ¿no? Ya que estamos. No, el ¿Cuándo primero es? no. El primero no, No, pero de nadie repente quiere de anarquías 19 acá. intendencias A ver. capaz que dejamos 6. Por Sí. favor, Garcés. Es este miércoles la discusión. Bien. Se puede participar vía streaming, se puede participar. Espero que participen. Este miércoles a las 5 de la tarde en Florida. Es abrir una discusión Muy que bien. tiene que llevar mucho tiempo y que la que tenemos que dar, como todas las discusiones, sin pelearnos. Por supuesto. Garcés, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Pausa y ya venimos.